Buenas tardes. Comenzamos con la Guerra Civil Española en tiempo real. Esta vez sí es 18 de julio de 1936. Es el día en que historiográficamente se considera el primero de la Guerra Civil, pero veíamos ayer que realmente la sublevación comenzó el 17 de julio en Melilla, extendiéndose rápidamente a Ceuta y a Tetuán. Se escoge la fecha del 18 de julio como la del inicio de la Guerra Civil porque fue el día elegido por Mola para tener lugar el alzamiento en Marruecos, y el 19 sería en la península, pero las circunstancias del registro que se produjo en la Comisión de Límites de Melilla el día 17 obligó a los golpistas a adelantar su sublevación. También es cierto que el 18 de julio, sábado, fue cuando la mayoría de españoles tuvieron noticia de que la tarde anterior había habido una sublevación militar en Marruecos. Y también fue el día en que esta sublevación se extendió a la península, ya que los golpistas de varias ciudades decidieron adelantar un día el alzamiento para hacerlo 24 horas después que Marruecos, que ese era el plan original. La mayoría, sin embargo, se atuvo al calendario 18-19 de julio, y por eso realmente el día de mayor actividad armada, el que realmente se generalizó la sublevación en media España, sería el domingo 19 de julio. Hoy, por tanto, nos centraremos en los acontecimientos de aquel sábado 18 de julio de 1936. Retomamos donde quedó ayer, es decir, el golpe había triunfado en la ciudad de Ceuta sin ningún tipo de enfrentamiento, y en la ciudad de Melilla después de tomar el aeródromo del Atalayón, defendido por el capitán Virgilio Leret. Ahí se producen las primeras víctimas de la guerra, víctimas mortales, y la madrugada de hoy sábado la rebelión se ha extendido al Larache. En Tetuán también comentamos que ayer resistía otro aeródromo, el de Sania Ramel, mandado por el comandante Ricardo de la Puente Bahamonde, primo del general Francisco Franco Bahamonde, y también resistía el alto comisionado en su residencia. Sin embargo, cuando aún resistía el aeródromo citado en Tetuán, se extendió la rebelión a la cuarta ciudad en importancia de los territorios españoles en el norte de África, que sería Larache. Allí el capitán Moreno declaró el estado de guerra a las 2 de la madrugada, y en esta ciudad se producen los primeros muertos en enfrentamiento callejero de la guerra, que es algo que se va a repetir los días siguientes en la mayoría de las ciudades españolas. A lo largo de esa madrugada mueren los combates entre los militares golpistas y la Guardia de Asalto leal a la República 7 personas, 5 guardias de asalto y 2 oficiales de los rebeldes, que finalmente se hacen con el control de la ciudad de Larache. Por lo que respecta a Tetuán, la resistencia citada acaba unas horas después. A las 10 de la mañana se rinde el comandante Ricardo de la Puente después de inutilizar los 7 aviones de reconocimiento que había en el aeródromo. Por esto sería finalmente fusilado en Ceuta el 4 de agosto. En cuanto al alto comisario Álvarez Builla, que se ha rendido aproximadamente al mismo tiempo, será sustituido por el coronel Sáenz de Buruaga, que ha dirigido la sublevación militar en la ciudad de Tetuán. Sin embargo, varias horas después de ser los golpistas dueños de la capital del protectorado, tiene lugar a las 5 de la tarde un bombardeo aéreo procedente por aviones republicanos procedentes del aeródromo sevillano de Tablada. Las bombas caen principalmente sobre La Medina, el barrio árabe de la ciudad, el barrio viejo árabe de la ciudad, y causan unos 15 muertos. Es el primer bombardeo aéreo sobre población civil en la Guerra de España,
y, por desgracia, vendrían muchos más después. La población marroquí se enfurece por este bombardeo indiscriminado y se dirige hacia el centro de Tetuán, corriendo el riesgo de enfrentarse con las fuerzas que ya se han hecho dueñas de la ciudad. Sin embargo, aquí interviene el gran visir Ahmed Ganmia, que es el representante o gobernador del sultán de Marruecos en Tetuán, que consigue calmar los ánimos de la multitud y por ello será condecorado al día siguiente por el general Franco. Sin salir de la zona del Estrecho, recordemos que el ministro de Marina, José Giral, había ordenado el día 13 a varios barcos desplazarse a Almería, uno a Almería, otro a Cádiz y otro a Barcelona, pero ahora cuando le llegan las noticias del golpe en Marruecos, que ya se han hecho dueños de la totalidad del protectorado, ordena a todos los barcos disponibles en Cartagena y el Ferrol que se dirijan al Estrecho. Es decir, las dos grandes flotas, la del Mediterráneo y la del Cantábrico, empiezan a moverse hacia Marruecos con la orden de bombardear las posiciones enemigas, especialmente Ceuta. Dos de los destructores que llegan antes, el almirante Valdés y el Sánchez Barcaiztegui, llegan a cumplir esta orden, pero posteriormente, durante este mismo día, hacia las 12 del mediodía del 18 de julio, sus oficiales deciden anclar en Melilla con la idea de unirse a los sublevados. También se unen, esta vez en la ciudad de Ceuta, a los golpistas el destructor Churruca y el cañonero Dato. De manera que está claro que entre la oficialidad de la Armada hay un importante número de simpatizantes del golpe de Estado. Sin embargo, esta actitud rebelde de los oficiales será contrarrestada por lo que enseguida vamos a ver. Para ello tenemos que remontarnos algunas horas, a las 5:15 de la madrugada, a Las Palmas de Gran Canaria, que como vimos el general Franco, comandante militar del archipiélago, se había desplazado allí el jueves 16 de julio por la noche, llegó la madrugada del viernes 17 con la idea de asistir al entierro del general Balmes, muerto en un accidente de tiro. Una vez es informado de que ya los aeródromos de Marruecos están a punto de caer, subleva el archipiélago, a las 5:15 declara el estado de guerra en las islas y envía un telegrama de felicitación a Melilla a las 7:10 de la mañana. Este telegrama dice textualmente: «Gloria al heroico ejército de África, España sobre todo, recibid el saludo entusiasta estas guarniciones que se unen a vosotros en estos momentos históricos. Fe ciega en el triunfo, viva España con honor». Este radiotelegrama es captado por el telegrafista Benjamín Balboa, que está de servicio en el en el mando naval en Madrid, es decir, que coordina todos los servicios de comunicaciones de los barcos de la Armada. Da a entender que ha habido una rebelión en el archipiélago, porque está firmado por Francisco Franco, que es comandante militar de las islas, y como menciona también que se unen a otros compañeros de la península, se da a entender que va a haber el alzamiento se puede extender, de manera que lo que hace el radiotelegrafista Balboa es detener a su propio superior, que le dice que curse este telegrama a todos los barcos, y Balboa contacta con su superior al mando que es el subsecretario de Marina. El capitán de corbeta Castor Ibáñez es el que es detenido por Benjamín Balboa, y lo que hace en coordinación con el ayudante del ministro Giral es advertir a todos los buques de la flota de que estén atentos a la actitud de sus oficiales, que pueden estar implicados en un alzamiento militar.
Esto provoca que de los destructores Almirante Valdés y Sánchez Barcaiztegui, que han sido dirigidos de Ceuta a Melilla y sus jefes han desembarcado en Melilla para conferenciar con los sublevados, opten por amotinarse y regresar a la base naval de Cartagena. Estos motines de la flota republicana, es decir, la marinería contra los oficiales, para evitar que los barcos se unan al bando golpista, se repetirán especialmente a partir del día siguiente, 19 de julio, y se deben principalmente a la actitud del radiotelegrafista Balboa, que consiguió da orden en coordinación con el Ministerio de Marina de que todos los radiotelegrafistas emitan en abierto para que la marinería sepa si se están dando órdenes erróneas y que estén vigilando que los buques no se unan a las tropas golpistas en Marruecos. Ajeno a todo ello, Franco va a, como hemos dicho, subleva el archipiélago a las 5:15 de la mañana, pero su objetivo es dirigirse a Marruecos para hacerse con el mando del ejército de África. El archipiélago de las Canarias queda al mando del general Orgaz, que ha sido desterrado allí por la República unos meses antes, y no encuentra resistencia en ninguna de las islas, excepto en La Palma, donde el gobernador, el delegado del gobierno en la isla de La Palma, Tomás Llanes, rechaza una incursión de 25 soldados que han desembarcado allí procedente de Gran Canaria. La isla de La Palma se mantendrá una semana en manos de la República por este motivo. Llegaremos a ello. Pero de momento las otras 6 islas del archipiélago, incluidas las 2 capitales de provincia, pasan a manos de los golpistas y se convierten en las primeras capitales de provincia españolas capturadas por el golpe de Estado. Franco, como hemos dicho, una vez dejado el archipiélago bajo el control del general Orgaz, despega a las 2:30 en el avión Dragón Rapide, que como vimos llegó el día 14 y le estaba esperando en el aeródromo de Gando. El piloto Cecil Bib le conduce a Casablanca tras un vuelo que dura varias horas y que tiene que parar en Agadir, en el Marruecos francés, para repostar. A las 8 llega a Casablanca, donde se reúne con Bolín con vistas a dirigirse al día siguiente al Marruecos español. Mientras tanto, como hemos comentado, este día es especialmente importante porque además de dominar los golpistas todo el Marruecos español y la práctica totalidad de las Canarias, el golpe se extiende a la península, siendo la capital más importante y la primera que inicia el alzamiento la ciudad de Sevilla. Allí el encargado de sublevar a las tropas era el general Gonzalo Queipo de Llano, que como vimos era consuegro de Alcalá Zamora. Su hijo estaba casado con una de las hijas del expresidente de la República, Alcalá Zamora. El general Queipo de Llano, de hecho, había pedido que le encargaran la sublevación de Valladolid, que era su tierra natal, pero Mola prefirió encargar este plan a Saliquet. Queipo de Llano no tenía contactos en Sevilla y por ese motivo su misión era especialmente difícil. Había llegado a la capital andaluza ese mismo día, procedente de Huelva, donde había ido a inspeccionar la frontera de Ayamonte. Sin embargo, a pesar del poco conocimiento del terreno, logra sublevar a las tropas porque tiene el apoyo de José Cuesta, que es el comandante de Estado Mayor de la Segunda División Orgánica, y además de 2 de los 3 coroneles que dirigen regimientos en Sevilla. A la 1 del mediodía, el general Queipo de Llano detiene a Villabrille, que es el general al mando de la Segunda División, y toma él mismo el mando de la división. Villabrille será más tarde condenado a 6 años de prisión por el gobierno sublevado. Por tanto, ahora en Sevilla
Queipo de Llano tiene mando directo sobre un regimiento de infantería, otro de artillería ligera y el de caballería, que está dirigido por el coronel Mateo, no quiere colaborar en la sublevación. De manera que con los regimientos de infantería y artillería y el apoyo de 300 hombres de la Guardia Civil se enfrenta a 600 guardias de asalto dirigidos por el comandante José Loureiro, que es leal al gobierno de la República y al gobernador civil. A las 3 de la tarde, tras hacer sendos llamamientos al apoyo de la población, los golpistas empiezan a atacar a las fuerzas del gobierno republicanas atrincheradas en el gobierno civil, en la Telefónica y en el Hotel Inglaterra. Durante varias horas se combate por todo el centro de Sevilla. Lo que ocurre es que las milicias obreras no pueden apenas participar porque no disponen de armamento. De manera que después de 6 horas de combate, a las 9 de la noche, las fuerzas de Queipo de Llano se imponen sobre las de Loureiro y toman el centro de la ciudad de Sevilla. Sin embargo, también toman el aeródromo de Tablada, donde unas horas antes hemos visto que varios aviones habían partido a bombardear Tetuán, pero ahora este aeródromo se convierte en territorio de los sublevados y será muy útil para recibir a las tropas cuando se consigan los aviones de transporte necesarios para recibir a las tropas procedentes de Marruecos. A las 8 de la tarde de este día, Queipo de Llano se hace con Unión Radio Sevilla y lanza el primero de sus 600 discursos radiofónicos, muy violentos, muy chuscos, que le van a dar fama en ambos bandos de la guerra civil, ya que se le escuchaba de manera ilegal en la zona republicana también. Finalmente, por el lenguaje soez que realizaba y por la contrapropaganda que podía servir al bando enemigo, pues el 1 de febrero de 1938 Franco ordenará que los discursos de Queipo de Llano cesen. Pero aquí todo está empezando. Queipo de Llano tendrá el poder militar máximo en la zona sur, por eso le acabarán conociendo como el virrey de Andalucía. Y de hecho, hasta hace bien poco ha estado enterrado en la Basílica de la Macarena. Hablando de la Macarena, este es uno de los barrios, junto con Triana, San Bernardo y San Julián, es decir, barrios obreros o de la periferia de Sevilla, que debido a su mayor presencia obrera no son tomados por los sublevados, que de momento controlan el centro de la ciudad y el aeródromo. En el día de hoy, 18 de julio, la sublevación no se ciñe exclusivamente a Sevilla, sino que también se extiende a Cádiz y Córdoba. Había habido una reunión previa entre Queipo de Llano y los comandantes militares de Cádiz, Granada, Málaga, para tratar de sublevarse todos simultáneamente. Lo que ocurre es que Granada hoy se quedó al margen porque el día 11 de julio el comandante militar de Málaga había sido sustituido por un leal republicano que era Miguel Campins, de manera que sus mandos subordinados de momento no se atreven a hacer nada. Hoy, 18 de julio, la rebelión sí que se produce en Cádiz, Córdoba y Málaga, en los dos primeros casos con éxito. En Cádiz, López Pinto, que era el gobernador militar y estaba al mando del regimiento de infantería que guarnecía la base naval de San Fernando, subleva a las tropas y le sigue inmediatamente el teniente coronel Coco, que dirige el 7º Regimiento de Infantería en Algeciras. Es decir, las fuerzas de infantería de Cádiz, de la provincia de Cádiz, se han sublevado y López Pinto inmediatamente libera, estamos hablando de las 4 de la tarde aproximadamente, es una rebelión casi seguida de la de Sevilla. Libera al general Varela, que como vimos había sido encarcelado en el castillo de Santa Catalina en el mes de abril por participar en la conspiración. Ahora Varela y López Pinto ponen asedio a las fuerzas leales que dirige el comandante Mariano Zapico de la Guardia de Asalto y que resisten el gobierno civil y la Diputación. Con la excepción de estos dos edificios, los golpistas son también hoy dueños de la ciudad de Cádiz. Por lo tanto, ya son 4 en las capitales de provincia españolas que en su mayor parte están en manos de los sublevados.
Antes incluso de que se rindan los republicanos que todavía hoy resisten en Cádiz y en Sevilla, los golpistas se hacen con el control total de la ciudad de Córdoba, que va a ser la primera ciudad peninsular en caer completamente en sus manos. A las 6 de la tarde, el coronel Cascajo subleva al primer regimiento de artillería pesada y en 3 horas y media que tarda en reducir de nuevo a los guardias de asalto, que son leales a la República, dirigidos por el capitán Tarazona, que también resiste en el gobierno civil de Córdoba. Tarda 3 horas y media, como digo, las fuerzas militares golpistas en reducir a los guardias de asalto, mientras la Guardia Civil se une a los golpistas y combate brevemente con las milicias obreras, que nuevamente, careciendo de armas, no pueden hacer mucha resistencia a los guardias. Así que a las 9:30 de la noche toda la ciudad de Córdoba está en manos de los sublevados, y es la primera ciudad peninsular que totalmente cae en su poder. En Málaga, en cambio, las cosas no le salen bien al general Pachot, que es el gobernador militar y está tiene bajo su mando al 8º Regimiento de Infantería. En la tarde del 18 de julio, Pachot permite se une al golpe, como tenía previsto, y envía al capitán Huelín, al mando de 200 hombres del 8º Regimiento de Infantería, a que se haga con el control de la ciudad. Nuevamente es el gobernador civil, apoyado por la Guardia de Asalto, en este caso José Antonio Hernández, es el gobernador civil que resiste con las tropas en los puntos neurálgicos de la ciudad de Málaga, incluida la céntrica calle Larios. En esta ocasión los republicanos se imponen, es decir, obligan a última hora de la noche, de la tarde, a retroceder a los soldados al cuartel de capuchinos. Los guardias civiles que han colaborado con los golpistas de momento se retiran y dejan en muy difícil situación al general Pachot y al capitán Huelín. Especialmente están los golpistas amenazados de bombardeo naval porque los destructores Almirante Valdés y Sánchez Barcaiztegui, que como vimos se habían amotinado contra sus oficiales golpistas en Melilla, ahora se dirigen de Melilla a Cartagena y están acercándose al puerto de Málaga. Por lo tanto, la situación es desesperada para los golpistas de Málaga, todo lo contrario de los de Cádiz, Córdoba y Sevilla. Sin embargo, no son las únicas ciudades, las de Andalucía, las que se han sublevado el día de hoy. En Zaragoza, el general de división Miguel Cabanellas Ferrer no llega a declarar el estado de guerra, pero saca las tropas a la calle a las 10 de la noche, secundado por el coronel Monasterio, que dirige el regimiento de caballería y que, según la mayoría de los autores, es el principal organizador del golpe de Estado en Zaragoza. Cabanellas, según que era republicano y también pertenecía a la masonería, hay autores que hablan de que fue forzado a colaborar, pero teniendo en cuenta su actitud posterior, esto parece poco probable. Es posible que el cerebro del golpe fuera el coronel Monasterio, pero Cabanellas es el único de los 8 generales de división que se subleva contra el gobierno de la República. Como Cabanellas no está atendiendo a las llamadas que le llegan desde el gobierno republicano de Madrid para que arreste a los sospechosos de conspiración, como por ejemplo el coronel Monasterio, el gobierno de Casares Quiroga decide enviar allí al general Núñez de Prado, que es director general de Aeronáutica, es decir, de las fuerzas aéreas españolas que, como vimos, dependían todas del ejército y la marina. Núñez de Prado se dirige en avión desde Madrid hasta Zaragoza, pero allí es detenido y finalmente será entregado al general Mola, que ordenará su fusilamiento el día 24 de julio en Pamplona. Por lo tanto, aunque no se ha declarado el estado de guerra, la ciudad de Zaragoza aparece en franca sublevación y sería la cuarta ciudad de la península y la sexta capital de provincia en sumarse al golpe. También se puede añadir a esta nómina la ciudad de Pamplona, desde donde vimos que el general Mola llevaba organizando el golpe de Estado desde hacía meses. A primeros de junio,
tras una fallida redada que había encontrado gran cantidad de uniformes de la Guardia Civil almacenados como si fueran a entregarse a milicias falangistas o requetés, el gobierno de la República había sustituido al comandante de la Guardia Civil por otro, que era José Rodríguez Medel, que era el republicano leal. El 18 de julio, el gobierno de Casares ordena a Rodríguez Medel que saque a los guardias civiles de la ciudad de Pamplona y los traslade a Tafalla, con la idea de aislar a la capital en caso de que ésta se subleve. Cuando Rodríguez Medel se dirige a sus fuerzas para concentrarlas en el cuartel y sacarlas de Pamplona, varios oficiales se entabla un tiroteo en el que Rodríguez Medel acaba muerto. No está demasiado claro si lo asesinan o intenta defenderse y lo matan en el enfrentamiento, pero en todo caso es un asesinato, porque Rodríguez Medel estaba cumpliendo con la legalidad, que era sacar a las tropas. Si ellas se niegan y él intenta usar la fuerza, pues el hecho de que haya o no un enfrentamiento es irrelevante. Fuera ejecutado o lo mataran en un tiroteo, fue una sublevación de los suboficiales, los oficiales de la Guardia Civil de Pamplona contra su propio jefe, que llevaba poco tiempo al mando y ya era conocido como un republicano leal. Por lo tanto, si les ordena algo que va en contra de las directrices de Mola, pues lo ejecutan. Todavía Mola no ha declarado el estado de guerra en Pamplona, pero este suceso da a entender que la Guardia Civil y después el Ejército van a sublevarse. Mientras tanto, ¿qué hace el gobierno de Madrid? Pues bastante poco. Casares Quiroga vio que los planes de esperar y ver se le estaban yendo de las manos. Es decir, eran tantas las unidades sublevadas y las órdenes que él daba, como por ejemplo a Cabanellas, de que detuvieran a los golpistas, no se estaban cumpliendo. De manera que se vio, al contrario, tomó la decisión de excusar a los soldados en las ciudades sospechosas de servir bajo las órdenes de los oficiales golpistas, de manera que muchos soldados abandonaron los cuarteles, tanto en ciudades con peligro de rebelión como en las que no, de manera y el gobierno de Casares no se atrevía a mandar unidades a combatir a otras, porque eso podía movilizar a más soldados en contra del gobierno legal. Así que prácticamente no tenía unidades operativas con las que atreverse a enfrentar a los golpistas, ya que no confiaba ya en casi ninguno de los mandos. Desbordado por los acontecimientos, por lo tanto, Casares Quiroga decide dimitir a las 9 de la noche del 18 de julio, después de 2 meses de gobierno en los que ha sufrido el golpe de Estado. Inmediatamente el presidente de la República, Manuel Azaña, permite a Diego Martínez Barrio, dirigente de Unión Republicana, formar un nuevo gobierno. Martínez Barrio mantiene aproximadamente a los mismos ministros y partidos que Casares Quiroga, aunque eso sí, para sustituir a Casares en el Ministerio de la Guerra, que al dimitir Casares ya no ocupa ningún cargo ministerial. Para sustituir a Casares en el Ministerio de la Guerra, vista la situación golpista, nombra a un militar de probada lealtad a la legalidad, que es el general José Miaja, jefe de una de las brigadas de la Primera División. Mientras tanto, pues Martínez Barrio va a intentar evitar el golpe mediante la negociación a lo largo de su breve gobierno, como veremos mañana. Para eso nombra a 2 ministros de un partido minoritario pero bastante moderado, que era el Partido Nacional Republicano, que dirigía Felipe Sánchez Román, un republicano más bien conservador y que podía ser aceptado por alguno de los golpistas, y por ese motivo tanto Sánchez Román como Justino de Azcárate, miembro del Partido Nacional Republicano, son nombrados ministros en este gobierno. Bueno, Justino de Azcárate era ministro solo sobre el papel, ya que se encontraba en León en esos momentos, y antes de que pudiera ir a Madrid, la rebelión llegó a León y fue finalmente detenido.
por los sublevados. Hay dos caras nuevas en el gobierno por parte del partido Izquierda Republicana, que son Marcelino Domingo en Instrucción Pública, ya lo fue durante el primer bienio, y Ramón Fecet en Agricultura. Además, nombra a otro miembro de Unión Republicana en la cartera de Obras Públicas, que es Antonio de Lara. Este gobierno se va a conocer como el Gabinete Fantasma, ya que solo va a durar 11 horas, y la labor de Martínez Barrio va a ser tratar de evitar que más militares se sumen al golpe de Estado. Veremos mañana cómo esta gestión acabó en fracaso. Mientras tanto, hay que mencionar que, aunque todavía, cuando se constituye el gobierno Martínez Barrio, no se ha sublevado oficialmente la ciudad de Valladolid, lo cierto es que desde las 5 de la tarde, guardias de asalto y guardias civiles, aquí es un caso en que la guardia de asalto es golpista, a diferencia de la mayoría de ciudades, tanto guardias de asalto como civiles están ocupando el centro de Valladolid, aunque todavía el general Molero, exministro como vimos, y jefe de la 7ª División Orgánica, sigue al mando de las tropas. Esto va a durar bastante poco, ya que enterados de que las fuerzas de orden público se le han adelantado, los generales Ponte y Saliquet, que estaban esperando a las afueras de la ciudad al 19 de julio, que era la fecha en que oficialmente tenían que sublevarse, deciden aprovechar la situación, se dirigen rápidamente al cuartel general de la 7ª División y tratan de arrestar al general Molero. Son las 11:30 de la noche y en ese momento dos comandantes que son los ayudantes militares del general, disparan contra los oficiales de escolta de Ponte y Saliquet. Se entabla un tiroteo en el que resultan muertos estos dos comandantes leales a la República y también uno de los oficiales golpistas. El propio general Molero resulta herido y es detenido por Ponte y por Saliquet, que se pone ahora al mando de la 7ª División Orgánica. De manera que hoy, 18 de julio, la 2ª División, que ahora manda Queipo de Llano, la 5ª División del general Cabanellas y la 7ª División, que ahora manda el general Saliquet, se han sublevado contra la República. Y los golpistas controlan ya 6 capitales de provincia, en la península y otras 2 en las Canarias. Es una situación delicada, pero todavía no imposible de resolver. Así que a fecha de hoy ya hay 2 bandos claramente en conflicto y veremos cómo mañana la situación empeorará mucho más para el bando republicano. Muchas gracias por escucharme y buenas tardes.